Revelado. Millonario viudo. Escogió pobreza para encontrar amor y solo la más rechazada. Lo aceptó. A sus 45 años, Alejandro, un empresario próspero de una pequeña ciudad de México, se encontraba atrapado en la más profunda de las soledades. A pesar de sus mansiones, coches de lujo y un estatus que muchos envidiaban, su corazón era un mar de vacío desde la muerte de su esposa, la única persona que había sabido realmente tocar su alma. Un destino trágico, un accidente imprevisto, lo dejó con sus riquezas, pero sin razón para sonreír. Se miraba en el espejo, cuestionando quién era y qué había perdido. Una figura adinerada oculta por una niebla de dolor. Con cada transacción, cada movimiento financiero, sentía que su fortuna se deslizaba entre sus dedos como la arena. En un acto de desesperación, Alejandro tomó una decisión radical. Renunciar a su vida de lujos, mudarse a un barrio humilde y abrir una tienda de comestibles, donde pudiera reintegrarse y redescubrir su humanidad perdida. Se aferró a la idea de que podría hallar un propósito en las pequeñas cosas, en el esfuerzo diario, pero la mera idea de enfrentarse a su pasado, a su familia, llena de desdén por su elección, lo llenaba de angustia. Mientras acomodaba estanterías en su nueva tienda, los susurros de la comunidad lo seguían. ¿Por qué el rico ha venido a este lugar?, se preguntaban. A él lo angustiaba la idea de ser juzgado, de no pertenecer. Una sensación de falta de dignidad se apoderaba de él al recordar los opulentos banquetes que solía celebrar. ¿Era realmente el hombre que esperaba convertirse? La soledad lo envolvía mientras las miradas perdidas se posaban sobre él, contemplando su penoso cambio. Un día, en un momento de distracción, se encontró con Laura. Un choque inesperado que resultó en la caída de productos y risas nerviosas. La risa de Alejandro resonó contra el silencio, pero su mirada se detuvo en la expresión triste de ella. Ambas almas, dañadas y heridos por las cicatrices del pasado, se encontraron. Cuando comenzó a hablar, una conversación brotó de entre los dos, como una flor que lucha por aparecer entre las grietas del pavimento. Laura, marcada por el rechazo de su entorno, tenía una historia tan podrida de decepción que le costaba aceptar siquiera una mirada amable. ¿Por qué te has venido aquí?, le preguntó Laura, su voz algo quebrada. Alejandro sintió un retortijón en el estómago. La respuesta no era sencilla. Busco algo que no tengo, algo que me llene, confesó, y el eco de sus propias palabras lo golpeó con más fuerza. ¿Era posible volver a sentir esa chispa del amor perdido? A medida que la amistad florecía, el miedo lo paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, todo cambió cuando su familia regresó, trayendo consigo un vendaval de críticas. Alejandro, esto no puede ser. ¿Eres tú quien decides vivir así?, le gritaban, lanzando dardos de desilusión. Las expectativas y los preceptos heredados chocaban con su renovada determinación de encontrar felicidad en los pequeños momentos. Las batallas familiares dejaron cicatrices abiertas, y la angustia de elegir entre el amor por Laura y la lealtad a su familia lo desgarraban. ¿Podría Alejandro soportar el rechazo y hallar su camino hacia el amor? ¿O su pasado lo atraparía de nuevo en la tormenta de cargas y expectativas? La tensión entre lo que esperaba de sí mismo y lo que el mundo esperaba de él se intensificaba, haciendo eco de los miedos más profundos en su mente. La incertidumbre lo cubría como una sombra. Alejandro se despertó una mañana con una sensación de determinación inquebrantable. Los ecos del rechazo familiar aún resonaban en su mente, pero había algo nuevo en su interior. La amistad con Laura lo había destapado como una botella de vino añejo. Había mucho más que brindar. En lugar de retroceder ante las críticas y el miedo, decidió adoptar su nueva vida con un ímpetu renovado. La tienda, un pequeño espacio con estantes de madera y productos frescos, ya había empezado a convertirse en un refugio no solo para él, sino también para la comunidad. Cada día se esforzaba más. Se puso a aprender más sobre el negocio. Hizo un programa de fidelización para atraer a los clientes. Su enfoque se centró en ofrecer un servicio centrado en el cliente,
algo que no había considerado cuando dirigía sus empresas pasadas. Cada sonrisa y agradecimiento que recibía, cada pequeña interacción, lo llenaban de un propósito que no había sentido en años. Mientras trabajaba, pasaba tiempo reflexionando sobre cómo había desperdiciado años en la búsqueda de una felicidad que nunca vino de lo material. El accidente que llevó a la muerte de su esposa había sido un punto de inflexión, pero no era el fin. Era el comienzo de una nueva vida. Un giro inesperado lo había llevado a este placentero rincón de la vida. Su relación con Laura se profundizaba rápidamente. La escuchaba hablar sobre sus sueños no cumplidos y sus luchas, y en sus ojos veía el mismo anhelo por ser visto. Compartían momentos de vulnerabilidad que les permitían un espacio seguro, algo que ambos necesitaban desesperadamente. La conexión entre ellos crecía, pero Alejandro aún batallaba con el conflicto de sus lealtades. Un día, mientras ordenaba los productos en el almacén, recibió la visita de su hermano, un hombre de negocios imponente, con traje y corbata, que entró con un aire de desdén. «¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro? Esto es una locura», le espetó, provocando que el corazón de Alejandro se detuviera momentáneamente. Las viejas heridas se reabrieron, y las sombras de su vida anterior se alzaron sobre él. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la tensión, Alejandro tomó un respiro profundo. «Estoy encontrando mi camino», respondió, con una firmeza que le sorprendió incluso a sí mismo. Su hermano lo observó, incrédulo. ¿Era posible que su hermano, el empresario exitoso, estuviera eligiendo una existencia tan restrictiva? ¿Cuánto había cambiado realmente? Cada palabra se convirtió en un campo de batalla emocional entre sus viejas creencias y sus nuevos descubrimientos. «Alejandro, podrías estar dirigiendo una operación que realmente te haga feliz, no esto». Aquel comentario le hirió, pero también le encendió una chispa de decisión. «¿Y qué es la felicidad para ti, hermano? ¿Más dinero? ¿Más poder? Nunca me has entendido». Esta confrontación lo sacudió. Por primera vez se sentía rostro a rostro con su propia identidad, y no estaba dispuesto a dejar que nadie, ni siquiera su hermano, lo apartara de su verdad. Al cerrar la tienda aquel día, se sintió liberado, aunque una parte de él persistía con una inquietud latente. Alejandro se dio cuenta de que todavía había decisiones difíciles por tomar, que su camino no sería sencillo, y que el amor requería más de lo que había estado dispuesto a dar antes. Mientras miraba a Laura a través de la ventana, la frontera entre lo que deseaba y lo que temía comenzaba a verse más clara. La batalla por su felicidad no había hecho más que empezar, pero Alejandro estaba listo para enfrentarse a la tormenta. Mientras la noche caía, una idea inquietante atravesó su mente. ¿Sería capaz de desafiar no solo las expectativas de su familia, sino también los fantasmas que anidaban en su corazón? La pregunta pendía en el aire como una nube oscura, lista para desatar su tormenta. ¿Sería Alejandro capaz de liberarse del peso del pasado y abrirse al amor de nuevo? La mañana siguiente, Alejandro se despertó sintiendo el eco de la conversación con su hermano. Había una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad en él, tan intensa que podía palparla. Sabía que había tomado la decisión correcta al seguir su instinto, pero esa claridad venía acompañada de una pesada carga, la necesidad de definir su camino sin el respaldo de las expectativas familiares. Al abrir la tienda, una vez más sintió la satisfacción de ser el dueño de su tiempo y trabajo. Sin embargo, la responsabilidad no tardó en hacer acto de presencia. Mientras atendía a los primeros clientes, una mujer de la vecindad le mencionó que se había acabado el producto estrella de la semana. En vez de enojarse o sentir que había fallado, se sintió impulsado a solucionar la situación. «No hay problema, voy a traer más», le dijo con una sonrisa al tiempo que se prometía a sí mismo investigar la razón de la demanda insatisfecha. Era un pequeño fallo en un mar de aciertos, pero esos momentos de tensión ahora lo motivaban a ser mejor. A lo largo del día, se encontró repetidamente haciendo introspección. Esa era su nueva forma de vida. No podía dejar que las viejas creencias lo definieran. La idea de establecer una nueva marca personal lo llenaba de energía. Así comenzó a esbozar en una libreta ideas para ampliar su menú de productos locales, dar espacio a emprendedores de la zona. Cada nueva idea lo acercaba un poco más a su visión de un negocio basado no solo en la transacción, sino en la conexión. Con el paso de los días, Alejandro se permitió evaluar su relación con Laura a un nivel más profundo. Estaba aprendiendo a abrirse y a permitirse ser vulnerable,
a la vez que la idea de un futuro más radiante empezaba a tomar forma en su mente. ¿Sería posible que él se estuviera acercando a un lugar donde tuviera amor y seguridad? Existía una conexión palpable entre ellos, cada vez más fuerte. Ciertos momentos se sentían como si habían tomado prestados de sus vidas anteriores, pero estaban moldeando algo único. Sin embargo, la inquietud que lo había acompañado desde su conversación con su hermano seguía presente. En una reunión inesperada con su familia, su madre lo cuestionó nuevamente sobre su decisión. ¿Por qué eliges esta vida tan limitada, Alejandro? Eres capaz de mucho más. La combinación de dudas externas y internas a menudo lo dejaba cuestionando su valía. Decidido a enfrentar sus temores, Alejandro pasó las horas siguientes en el taller. Reflexionó sobre las formas en las que había sabotajeado su propio crecimiento. Cada duda se tornaba un peldaño más en su escalera hacia la autenticidad. Sintió el deseo de romper el ciclo de miedo y duda que había heredado, no solo por él, sino también para Laura. Esa tarde, se sentó frente a su libreta y escribió: La felicidad no se mide en ceros en la cuenta bancaria, sino en la conexión sincera con uno mismo y con los demás. De repente, se dio cuenta de que la clave de su futuro no dependía de rechazar a su familia o de aceptar sus sueños, sino de encontrar su verdad y vivirla con valentía. La vida que siempre había dejado ver su madre, esa de prestigio y lujos, ya no le parecía atractiva. Sin embargo, al asumir este nuevo reto, sintió que el impulso que había construido comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Y si todo lo que había hecho hasta ahora solo lo llevaba a más conflictos con su familia? La incertidumbre lo acechaba. Un día después de esa reflexión, recibió un mensaje inesperado de Laura. «Hay algo que quiero hablar contigo. Es importante». La sensación de revuelo en su estómago era inconfundible. Sabía que nada podía ser sencillo. ¿Estaba a punto de enfrentar la siguiente gran tormenta en su búsqueda de amor y autenticidad? Alejandro se sentó en la mesa de su taller, con la mente repleta de pensamientos dispersos y la ansiedad de lo que Laura podía querer discutir. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, pintando sombras que parecía que danzaban al compás de su agitación interna. Había un remolino de emociones en su interior. La curiosidad se entrelazaba con el miedo, y cada segundo que pasaba le recordaba la fragilidad de los logros que había comenzado a festejar. Mientras esperaba, se permitió revisar las notas que había acumulado en su libreta. Entre los esbozos de ideas sobre productos locales, había reflexiones sobre su vida y sobre quién estaba destinado a ser. Con cada palabra que leía, se convencía más de que la autenticidad personal era su única brújula. La verdad debe ser expuesta, escribió una vez, incluso si duele. Era un mantra que se repitió mientras la incertidumbre por la conversación próxima de Laura lo invadía. Sin embargo, en unos minutos, la alarma de su teléfono rompió el silencio. El mensaje de Laura había llegado y, con él, un nuevo torrente de preguntas. ¿Qué era tan urgente? ¿Tenía algo que ver con su relación? Con sus zonas oscuras y luces aún por descubrir, seguramente no tardaría en abordar temas delicados. Cuando Laura entró en el taller, su presencia iluminó el ambiente sombrío. Sin embargo, su expresión seria rompía la armonía de la escena. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al verla así, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. «Hola, Alejandro», dijo con una voz suave pero cargada de un subtexto emocional que lo intimidaba. «¿Qué sucede?», logró preguntar, su corazón acelerado. Ella se quedó en silencio un momento antes de responder. «He estado pensando mucho en nosotros y la dirección que estamos tomando». La sinceridad en su mirada era contagiosa, pero también desconcertante. Alejandro se sintió expuesto, obligado a reflexionar sobre sus propios sentimientos. Había realizado esfuerzos por abrirse a ella, pero la realidad era que su reciente camino hacia la autenticidad le había dejado dudas. ¿La amaba realmente? ¿O era la idea de un amor lo que le daba valor? «Creo que necesitamos hablar sobre lo que cada uno quiere», continuó Laura, sus palabras golpeando sus inseguros pensamientos. «Necesito saber si podrías estar dispuesto a dejarlo todo a un lado y crear algo real, sin los miedos que arrastras». La magnitud de la petición resonó en su pecho como un eco en un espacio vacío. Era como si Laura hubiese estado escuchando su lucha interna, y ahora le estuviera pidiendo que confrontara sus demonios. Esa confrontación lo aterraba, pero también lo excitaba. Era entonces que se dio cuenta de que lo que más temía no eran las respuestas, sino no ser capaz de plantear las preguntas correctas.
¿Qué significaría para nosotros construir algo real?, cuestionó Alejandro, intentando encapsular sus dudas en palabras formuladas. Significaría asumir el riesgo de ser felices, tal como somos, sin pretensiones. Su voz se volvió más segura, mientras Alejandro la observaba, y sentía que en cada palabra suya nacía una posibilidad nueva, y se planteaba si podría realmente liberarse del peso de su historia. La conversación se volvió un baile entre la vulnerabilidad y la esperanza. Con cada palabra que intercambiaban, Alejandro veía una nueva clara intención en Laura, y en el fondo, una nueva visión de su propio futuro tomaba forma. Sin embargo, mientras discutían, una certeza inquietante se coló en su mente. ¿Estaba preparado para desvincularse del pasado y forjar su destino sin las cadenas de las expectativas familiares? ¿Podía realmente permitirse ser feliz justo ahora, incluso si eso significaba arriesgarlo todo? La duda se mantenía implacable. Cuando la conversación alcanzó su clímax, un mensaje llegaría de fuentes no deseadas, que podría tener el poder de cambiar el rumbo de todas sus decisiones. Una notificación proveniente de un contacto que nunca esperó ver, plantando una semilla de caos en su recién cultivado jardín de conexiones. La incertidumbre volvería a acecharlo, y una nueva encrucijada se dibujaba al horizonte. Las preguntas en su mente empezaron a multiplicarse. ¿Cómo enfrentaría esta nueva amenaza? ¿Podría seguir construyendo su nueva vida mientras las sombras del pasado amenazaban con volver a asomarse? La respuesta, como un eco al fondo, resonaba. No soy mi historia, soy lo que elijo ser. Y allí, en medio de la incertidumbre, supo que estaba al borde de una revelación que podría llevarlo a una transformación definitiva, pero también a una evaluación de sus verdaderas prioridades y deseos. Chequeó el mensaje. Era hora de actuar. El silencio se volvió ensordecedor mientras Alejandro palpitaba con la notificación en su mano. La pantalla iluminó su rostro en un instante, y el nombre que aparecía lo golpeó como un puñado de piedras. Marta. La mujer de su pasado, la sombra que no había logrado disipar, quien representaba una serie de decisiones aplazadas y emociones reprimidas. Su mente se llenó de recuerdos, de momentos compartidos que habían estado sepultados bajo la presión de la expectativa familiar, y las elecciones basadas en el miedo. ¿Por qué ahora? ¿Qué había querido ella? Sin embargo, la vida no se detiene por un tirón en el corazón. Con un suspiro profundo, Alejandro tomó la decisión de abrir la conversación. La ventana del taller, ahora oscurecida, parecía reflejar la tormenta emocional que se desataba en su interior. Le costaba aceptar que, aunque había empezado a construir su camino hacia la autenticidad, las ataduras de su pasado aún lo perseguían, en busca de respuestas que él todavía no tenía. Laura, que observaba la transformación de su expresión, percibió la tensión. ¿Qué ocurre, Alejandro?, preguntó. Su tono era suave pero cargado de preocupación. Acabo de recibir un mensaje de Marta, respondió, sintiendo cómo las palabras se arrastraban fuera de sus labios. Ella quiere hablar. La incertidumbre inundó sus pensamientos. Las viejas heridas resurgieron, como un eco inclemente que no podía ignorar. ¿Y qué sientes respecto a eso?, inquirió Laura, ahora cruzando los brazos, mostrando una combinación de interés y desconfianza. Su mirada traspasaba la superficie de esa revelación y buscaba en su alma la verdad que él mismo había capitaneado. Las preguntas regresaron como un torrente descontrolado. ¿Sería un retroceso caer en las trampas de una relación que lo había desgastado en el pasado? A la par, ¿podría ignorar la oportunidad de resolver lo que quedó inconcluso? Frente a Laura, se sintió como un niño entre dos mundos, dudando mientras la vida daba vueltas a su alrededor. Me doy cuenta de que tengo que enfrentar no solo lo que significó Marta en mi vida, sino también lo que me impidió ser quien soy realmente, murmuró, sintiendo el peso de esas palabras. No quiero que el miedo me defina, quiero construir algo real, como dices, pero esa parte de mi historia está ahí, y temo que me atrape de nuevo. Laura lo escuchó. Su mirada ahora reflejaba una mezcla de empatía y desafío. Tal vez necesitas ver esto como una oportunidad de cerrar capítulos sin remordimientos. A veces, enfrentar lo que tememos puede liberarnos. La idea no solo resonó en él, se convirtió en una chispa que empezaba a iluminar su camino. Alejandro sintió un impulso interno, la necesidad de tener la conversación que había evitado durante tanto tiempo, no solo con Marta, sino con él mismo. Quizás es hora de desempolvar el pasado y atar esos cabos sueltos, decidió en voz alta, aunque una sombra de duda seguía presente.
La autoconfianza que estaba cultivando era frágil, y sabía que esa conversación podría sacarlo del camino que había comenzado a labrar. Cuando se preparó para responder a Marta, se sintió dividido. ¿Podría realmente afrontar lo que venía? ¿Era un paso hacia su libertad o un desliz hacia viejos patrones? Mientras pulsaba el botón de respuesta, comprendió que cada respuesta, cada decisión, lo acercaba a la verdad sobre sí mismo, a la autenticidad que tanto anhelaba. La conversación con Laura había sido un catalizador, pero el verdadero viaje lo esperaban a las sombras, justo donde la historia de Alejandro se entrelazaba con la de Marta. Fue entonces que un nuevo mensaje llegó, interrumpiendo sus pensamientos en un momento crucial. Vera, una amiga y colega, había escrito: Alejandro, tenemos que hablar de algo importante. La urgencia en el mensaje generó una explosión de ansiedad en su pecho. Tal vez el destino trae consigo lo que realmente necesito enfrentar, dijo en voz baja, consciente de que cada hilo de su vida estaba a punto de entrelazarse de nuevo en un tejido complejo. ¿Qué más podría descubrir en este cruce de caminos? Alejandro respiró hondo antes de abrir la conversación con Vera. Sabía que una charla sincera podía traerle más claridad sobre su situación actual. Sin embargo, ese mismo impulso lo llenaba de inquietud. ¿Qué podía ser tan urgente que requería su atención? Abandonó el taller, sintiendo que la atmósfera opresiva del lugar se desvanecía con cada paso que daba hacia su círculo de amistades. Se encontró con Vera en un café cercano, un lugar luminoso repleto de risas y conversaciones animadas, un contraste marcado con su propio torbellino interno. La saludaba con una sonrisa forzada, ocultando la ansiedad que lo consumía. Los ojos de Vera, típicamente alegres, mostraban una seriedad inusual. Alejandro, creo que esto no puede esperar. Sus palabras, directas y cargadas de un peso que no podía ignorar, lo sorprendieron. ¿Sobre qué se trata?, indagó, su voz un poco más tensa de lo que pretendía. Se trata de tu trabajo y de la oportunidad que has estado buscando. Ha llegado a tus manos algo verdaderamente importante, pero hay un problema. Sus manos, entrelazadas en la mesa, se tensaron un poco. Alejandro sintió como si el suelo se moviera debajo de él. Su carrera siempre había estado al borde de grandes cambios, pero nunca había tenido claro cómo abordar esos momentos decisivos. ¿Qué tipo de problema? Es un proyecto ambicioso, pero está demandando más de lo que inicialmente se pensó. Necesitamos a alguien que sea líder y que esté dispuesto a tomar riesgos. Quiero que seas tú, pero estoy preocupada porque aún estás atrapado en tu pasado, porque lo que tú elijas va a impactar tu desarrollo profesional y personal. Las palabras de Vera resonaron en su mente. La intersección entre su pasado y futuro se hacía más evidente. Para asumir el liderazgo, necesitaba deshacerse de las sombras que le habían nublado la mente. Pasados desamores, heridas sin cerrar, temores que no había confrontado. ¿Y si no estoy listo? La pregunta salió de sus labios sin previo aviso, un eco de sus propias inseguridades. La verdad era que esa indecisión lo había mantenido en el mismo lugar, una jaula que él mismo había construido. De eso estoy hablando, Alejandro. A veces, el miedo a fracasar o a repetir errores nos mantiene prisioneros, pero este proyecto puede ser el impulso que necesitas para redimirte. Vera lo miró con sinceridad. Pero eres tú quien debe decidir. Yo confío en ti, y honestamente, creo que tienes las habilidades que se requieren. Sin embargo, tienes que aclarar tus propios conflictos primero. Su mente giraba incesantemente. La idea de lanzarse al frente lo asustaba profundamente, pero también lo excitaba. Era un momento decisivo. Alejandro entendía que, fugazmente, eso implicaba una evaluación de todos sus miedos, las fragilidades que había guardado como secretos. Siguieron conversando sobre el proyecto, pero Alejandro ya no podía enfocarse en la estrategia. Sus pensamientos regresaban inevitablemente a Marta y a lo que había significado en su vida. Tenía que encontrar su voz, no solo para liderar, sino para reconectar con la parte de él que había estado tan cerrada. Finalmente, cuando terminó la reunión, su mente estaba más clara, aunque la inquietud seguía surgiendo. ¿Por qué no me llamas cuando hayas decidido sobre Marta?, sugirió Vera con una simpatía que lo tocó. Esa conversación era inevitable. De camino a casa, Alejandro miró por la ventana del transporte. Las luces de la ciudad parecían brillar de una manera diferente. Era momento de enfrentarse a la verdad. No solo de hacer las paces con su pasado, sino de aceptar que el futuro que anhelaba requería valentía. Escribió un mensaje a Marta,
preparándose para la conversación que cambiaría su vida, y al mismo tiempo, reflexionó si realmente estaba listo para lo que eso podría significar. De pronto, la pantalla de su móvil hizo un sonido, indicando una nueva notificación. Apenas pudo prepararse para lo que podría significar. ¿Le traería respuestas o complicaciones inesperadas? Sin saber qué camino elegir, había dado el primer paso hacia su libertad, pero el laberinto de su vida apenas comenzaba a desplegarse. La notificación provenía de Marta, y su corazón aceleró al abrir el mensaje. Las palabras eran escuetas y directas. Alejandro, ¿podemos hablar? Necesito explicarte algunas cosas. Esa breve solicitud lo llenó de adrenalina y miedo a la vez. Era el momento crucial que había anticipado, y, sin embargo, no se sentía listo. Había dado el primer paso hacia su libertad, pero ahora la posibilidad de enfrentar su pasado lo llenaba de incertidumbre. Al llegar a casa, la angustia se apoderó de él. Sentado en la oscuridad de su habitación, se encontró volviendo a los momentos que había evocado. Cómo Marta había sido su musa y su tormento, un espejo que reflejaba sus inseguridades. Si quería liderar el nuevo proyecto que Vera le había propuesto, debía despojarse de esos lastres. Se prometió a sí mismo que, antes de hablar con ella, necesitaría entender su propio corazón. Pasó las siguientes horas reflexionando, dividiendo sus pensamientos en dos caminos divergentes: la aversión a revisitar viejos recuerdos y la necesidad de confrontarlos para avanzar. No podía seguir así. Algo dentro de él exigía cambio. Era momento de liberarse de ese ciclo de dudas. Durante ese tiempo, hizo una lista de lo que significaba Marta en su vida. No como un conveniente pozo de emociones, sino como una lección de lo que había aprendido a través de su relación. El amor no correspondido, la añoranza, pero también la oportunidad de crecimiento personal. El sol comenzaba a asomarse, y su cabeza estaba llena de los pasos que debía seguir. Decidido, Alejandro se levantó y se puso enfrente del espejo. ¿Qué quieres de ti mismo?, se preguntó, enfrentando su propia imagen. Sabía que debía ser radicalmente honesto, no solo con ella, sino con él mismo. Esa conversación no podría ser un mero intercambio de palabras. Necesitaba sinceridad en su forma más cruda. A medida que avanzaba el día, se preparó. Hizo un mapa mental para la conversación con Marta, esbozando 3 puntos esenciales: cómo se sentía al respecto, lo que había aprendido desde su ruptura y, sobre todo, cómo pronto asumirá un rol de líder en su nueva vida profesional. La claridad apoderándose de él le daba confianza. Cuando se acercó a la hora del encuentro, el corazón de Alejandro latía violentamente. Sin embargo, en lugar de huir, enarboló el coraje que había cultivado la noche anterior. La necesidad de tomar el control, no solo de su relación con Marta, sino de su vida y carrera, lo empujó hacia adelante. Decidido a dar el paso que lo llevaría a la próxima fase de su vida, abordó la situación. El café donde se encontrarían era el mismo que había usado como refugio antes, y ahora estaba a punto de convertirse en el escenario de su revelación. Caminando hacia la mesa, se sintió un poco más ligero, como si cada paso lo acercara a la respuesta que necesitaba. El aroma del café frescamente preparado llenaba el aire, pero la intensidad de sus pensamientos eclipsaba cualquier otra cosa. Marta llegó, y sus miradas se cruzaron. En su expresión podía ver la mezcla de sorpresa y preocupación. Sin perder el tiempo, se sentaron y Alejandro tomó la palabra. «Lo que quiero decirte es que...», comenzó, sintiendo por primera vez que el peso de su pasado y su futuro dependía de estas palabras. Sin embargo, algo en la mirada de Marta lo detuvo. Fue un destello de algo inesperado que le hizo cuestionar sus propias certezas. ¿Qué más ocultaba su corazón? ¿Estaba listo para lo que vendría? Cuando miró su rostro, el modo en que ella le devolvía la mirada parecía decir mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Alejandro comprendió que la conversación que había planeado tomando el control también implicaba revelar partes de sí mismo que había mantenido guardadas. Y mientras las primeras palabras salían de su boca, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesto a descubrir lo que el destino le tenía preparado? La voz de Alejandro temblaba al empezar a compartir sus pensamientos. No sabía con qué palabras abrir la convención que había imaginado tantas veces. La sensación de inseguridad se instaló en su pecho y lo obligó a replantear su enfoque. A medida que arrojaba sus sentimientos sobre la mesa, se dio cuenta de que cada confesión también era un reflejo de su evolución personal. Hablar de lo que había sentido, de su lucha interna, era confrontar no solo a Marta, sino a su propio yo.
Decidido a ser claro, dijo: «He pasado por momentos difíciles, y he aprendido a mirar en mi interior. Esa relación me enseñó muchas cosas, pero también me ató a un pasado que no quiero seguir arrastrando». El silencio que siguió era pesado, y el rostro de Marta se endureció. Era como si su vulnerabilidad la intimidara, o quizás la confrontara con su propia falta de resolución. La tensión era palpable, y Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Se percató de que, aunque estaba allí para hablar de su relación, el verdadero reto era demostrar su valía como líder, incluso ante sus propios miedos. Marta, finalmente, rompió el silencio. «Alejandro, yo también he cambiado. Estoy aquí, no solo para hablar de nosotros, sino de lo que somos ahora por separado». La sinceridad que surgía de su voz le dio a Alejandro una renovada claridad. Durante años, había visto a Marta como una figura inalcanzable. Ahora, la escuchaba como una igual, alguien que iba en la misma dirección, pero con una historia distinta. La conversación tomó un giro inesperado. Alejandro comenzó a entender que su desarrollo profesional no podía depender solo de su éxito en el nuevo proyecto, sino de la autenticidad de sus relaciones. Hablar con Marta, en esencia, era hacer un ejercicio de liderazgo. Debía practicar la apertura y la empatía, incluso cuando le costara hacerlo. Con cada palabra, estaba construyendo la base de la persona que quería ser, no como un simple aspirante a líder, sino como una persona íntegra. Mientras hablaban, Alejandro empezó a vislumbrar sus propiedades emocionales. Estaba dejando de lado el miedo que lo había mantenido cautivo. Su antiguo yo se desvanecía y, en su lugar, surgía una versión que podía abrirse sin temor a ser herida. «Lo que más quiero es ser honesto contigo y conmigo mismo», admitió, sintiendo cómo ese acto de sinceridad le daba potencia a su voz. Marta lo miró fijamente, como si finalmente estuviera viendo el hombre que se esforzaba por ser. «La limpieza de nuestro pasado nos permitirá construir el futuro de una manera más sólida», dijo, y las palabras resonaron en su pecho. La libertad de soltar lo que no servía era un paso crucial hacia su crecimiento. Aquel intercambio era más que un cierre, era un portal de oportunidades. Pero en el fondo, Alejandro sabía que las palabras solas no eran suficientes. La inquietud en su interior permanecía. Mientras se deshacía del lastre del pasado, un nuevo dilema comenzó a tomar forma. ¿Cómo convertir esa autenticidad en acción? ¿Sería capaz de llevar esta nueva fortaleza a su vida profesional y enfrentar a Vera con el mismo espíritu con el que había hablado con Marta? Esa pregunta se convirtió en un eco en su mente. Cuando se despidieron, el aire estaba más ligero, pero un nudo en el estómago le advertía que esto no era un final, sino el inicio de otro capítulo lleno de incertidumbres. Alejandro se marchó del café con una mezcla eléctrica de alivio y ansiedad, consciente de que la verdad que había liberado sería la clave para enfrentar su próximo reto. Era el momento de aplicar lo aprendido, de sostener la autenticidad en su nueva vida. En su mente resonaba la voz de Marta, pero también un nuevo eco que hacía vibrar su ser. «Estás listo, Alejandro. Pero el verdadero desafío se encuentra en el siguiente paso». Y mientras contemplaba la carretera que lo conducía a casa, una idea comenzó a tomar forma. ¿Podría ese nuevo enfoque impulsarlo no solo hacia su carrera, sino también hacia una verdadera transformación personal? Alejandro caminaba lentamente hacia su hogar, sintiendo cómo cada paso resonaba en su interior. La conversación con Marta había sido un torrente de emociones y claridad, pero ahora se enfrentaba a la pregunta crucial: ¿cómo implementaría esta nueva visión en su vida profesional? La mente moderna exigía resultados inmediatos, y su próximo encuentro con Vera estaba a la vuelta de la esquina. Un choque programado entre la realidad de su trabajo y la autenticidad que recién había descubierto. Cuando llegó a casa, caminó a su oficina improvisada. Se sentó frente a su escritorio, y las páginas del proyecto en el que trabajaba lo miraban en blanco y amenazantes. Era el momento de plantear un nuevo enfoque, pero ¿cómo trascender su reciente autodescubrimiento a su trabajo? Con un lápiz en mano, empezó a anotar ideas, buscando una forma de encauzar su autenticidad en criterios viables, no meros ideales. Las palabras fluyeron cuando se dio cuenta de que las respuestas estaban en lo que había aprendido. Ser genuino no solo ante los demás, sino también ante sus propias metas. Tomar riesgos, abrirse a nuevas perspectivas, quizás era lo que había estado evitando. A medida que anotaba, un esquema comenzaba a tomar forma en su mente. Este no sería solo un proyecto más, sería un testimonio de su crecimiento.
Recordó entonces la frase de Marta sobre limpiar el pasado. A menudo se había sentido limitado por las expectativas erradas de su entorno. Había una oportunidad de desafiar esas convenciones, de presentar un proyecto arriesgado, integrando no solo números y gráficos, sino su esencia más genuina. Un enfoque fresco que resonara con quienes también asistían a esa presentación. No se trataba únicamente de impresionar a Vera, sino de hacer un aporte significativo al equipo y a su desarrollo personal. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía. Visualizaba el momento en que compartiría su visión con sus compañeros, imaginar cómo la autenticidad podría inspirar a otros a abrirse también. Comprendía que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era un puente hacia el fortalecimiento colectivo. Su proyecto, sus ideas, todo comenzaba a tomar un sentido más profundo. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Tenía que enfrentar a Vera y sus críticas que solían ser incisivas. Las dudas lo asaltaron nuevamente. ¿Qué pasaría si su autenticidad no era bien recibida? Pero esas ideas de miedo se convertían cada vez más en combustibles para su determinación. Aquella conversación con Marta había sido el disparador que lo empujaría a actuar. La noche avanzaba, y aunque estaba cansado, una corriente de energía lo mantenía despierto. Había tomado la decisión de presentarse ante Vera con un discurso que no solo podría tener impacto en el proyecto, sino que también sería una afirmación de lo que estaba aprendiendo sobre sí mismo, la importancia de ser veraz y vulnerable al mismo tiempo. Con la mente más clara, dejó el proyecto a un lado y se permitió mirar por la ventana. La luna brillaba intensamente, un recordatorio de que cada fase tiene su ciclo. Su siguiente gran confrontación con Vera era inminente, y no podía permitirse retroceder. Se obligó a recordar las palabras de Marta, la claridad que había sentido en su voz. Tenía que ir allí no solo por su trabajo, sino para reivindicarse como una voz válida y valiente en el ámbito profesional. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente se retiró a su habitación. Pero mientras se esforzaba por placenteras imágenes de un futuro exitoso, una sombra de duda emergía en su mente. ¿Sería su transformación suficiente para cambiar el rumbo en su carrera? Habría dificultades que no lograría anticipar. Justo cuando las incertidumbres comenzaban a provocar un remolino en su mente, una idea fulgurante surgió claro en él. No lucharía solo. Había aprendido que la autenticidad y la vulnerabilidad eran cada vez más poderosas, pero necesitaba aliados, tomar el control y compartir su visión. La semana siguiente prometía ser un punto de inflexión, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Aceptarían su nuevo enfoque sus compañeros, o sería un intento vano en un mundo que aún valoraba la rigidez? Alejandro se despertó al día siguiente con un propósito renovado. La conversación con Marta había dejado en él un eco de claridad, que no solo acudía cuando pensaba en su pasado, sino que también iluminaba su futuro. Con la tensión a flor de piel, sabía que su reunión con Vera sería decisiva. Había tomado la firme decisión de abrazar su vulnerabilidad y su autenticidad, y estaba listo para reflejarlo en su trabajo. Cada paso hacia su tienda, ahora un pequeño centro comunitario donde se gestaba un nuevo concepto de negocio, lo llenaba de confianza. Mientras abría la puerta, el aroma del café fresco llenaba el aire, y el murmullo de sus clientes lo envolvía en un ambiente que ya no era ajeno. Su tienda había crecido, le estaba dando una identidad, una nueva historia que contar. La presión que había experimentado anteriormente al encajar en las expectativas de su familia y entorno, ahora se transformaba en un impulso para redescubrir su verdadero yo. Con el día avanzando y una mente enfocada, se preparó para la reunión con Vera. La tensión se palpaba, pero en lugar de miedo, experimentaba una mezcla de emoción y determinación. Se sentó en su oficina improvisada y repasó los puntos de su propuesta, convencido de que la autenticidad que había cultivado era la clave para convertir su visión en realidad. Se concentró en cómo compartir esa visión de un negocio con propósito, donde cada transacción no se tratara solo de venta, sino de conexión real entre las personas. La hora de la reunión llegó. Vera se sentó frente a él, con una mirada inquisitiva, lista para escuchar lo que Alejandro había preparado. Con las manos entrelazadas, comenzó a hablar, su voz firme y segura. Describió no solo el proyecto, sino también su propia transformación personal. He aprendido que el verdadero crecimiento no viene de seguir patrones predefinidos, sino de arriesgarnos a ser auténticos. A medida que desarrollaba su presentación, observó a Vera tomar apuntes, levantar la mirada y, en ocasiones, sonreír.
Estaba haciendo eco de sus propias inseguridades y sueños, y en cada palabra sentía que estaba brindando un trozo de sí mismo, no ocultándose detrás de una fachada de éxito. Era un momento de liberación y un paso fundamental hacia la aceptación de su nueva realidad. Al finalizar, había una pausa. Vera se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a una de asombro y respeto. Alejandro, esto que has compartido es poderoso. No solo estás presentando un proyecto, estás ofreciendo tu verdadero ser. Alejandro sintió una oleada de satisfacción. Su vulnerabilidad había encontrado un espacio seguro. Quiero elevar este proyecto más allá de las expectativas. Podemos construir un modelo que no solo genere ingresos, sino que también conecte con la comunidad. Continuó, su entusiasmo palpable. Con cada intercambio, se sentía menos como un empresario atado a un pasado que como un líder en la construcción de su futuro. Vera le hizo preguntas profundas, señalando la continuidad entre lo que él había vivido y lo que aspiraba a hacer en su nueva vida. Este intercambio se sintió como una danza, donde cada paso traía un nuevo nivel de reconocimiento y cohesión. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro se encontró navegando su nueva realidad. La tienda prosperaba gracias al programa de fidelización que había creado, y a las alianzas con productores locales. La conexión con su comunidad florecía, y la voz de su nuevo enfoque se sentía más fuerte y vibrante. Cada pequeño triunfo le otorgaba un nuevo sentido de realizaciones compartidas. Su propia relación con Laura también evolucionó. Se volvieron cada vez más cercanos, compartiendo sus sueños e inseguridades. En una de sus charlas, Laura expresó: «Siento que el amor puede florecer entre nosotros, porque hemos aprendido que ser vulnerables es una fuerza». Esta declaración caló hondo en Alejandro, quien comprendió que ambos habían reclamado su historia y estaban listos para avanzar juntos. Finalmente, llegó el día en que debía presentar su proyecto ante toda la comunidad de empresarios locales. Cuando se plantó frente a ellos, recordaba cada batalla, cada miembro de su familia que dudó, y cada paso que lo había llevado a ese instante. Las miradas no eran las críticas del pasado, sino la esperanza de un futuro compartido. En ese momento, supo que había trascendido su historia anterior, y la confianza que había cultivado lo llenaba de determinación. Con candidez y fuerza, expuso su visión, compartiendo su trayecto emocional y cómo había encontrado significado en su nuevo papel. Al finalizar, las ovaciones resueltas y los aplausos sinceros llenaron el ambiente. Había ganado no solo su aprobación, sino su respeto. Alejandro, el hombre que había renunciado a la opulencia, había encontrado un propósito y el amor, no solo en su vida personal, sino en su carrera. Al mirar a la multitud, supo que había conquistado su crecimiento, y finalmente, la soledad que lo había perseguido se desvaneció, dejando espacio para el amor y el propósito. En ese momento de triunfo, decidió recordar a todos aquellos que habían estado presentes en su viaje, comprendiendo que su transformación era no solo un logro personal, sino también un deferente homenaje a sus raíces. Cerró la presentación con un firme: «No somos nuestras historias, somos lo que elegimos ser, y hoy, elijo conectar con todos ustedes». Este final resonaba en su ser. Había trascendido, no solo como empresario, sino como un ser humano íntegro, consciente de sus decisiones. La vida era ahora un viaje en el que cada paso era parte de su historia compartida, donde el amor, la esperanza y la autenticidad se entrelazaban en un futuro brillante. No olviden suscribirse inmediatamente a nuestro canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y seguir impulsando estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, que celebra el amor verdadero y el crecimiento. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.